Muy buenas noches, familia, bendiciones para todos en este su programa Entre Líderes, como cada noche con noticias, análisis, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional completamente en vivo. Yo soy José Alduey Sierra y te invito a disfrutar en familia el siguiente contenido: la carrera judicial y los cambios que se esperan en las altas cortes de la República Dominicana. Invitado el juez Wilson Gómez Ramírez, quien también viene a Nueva York a poner un libro en circulación. Esto y más en breve, Entre Líderes. Estamos entregando una serie de informaciones a los miembros del Consejo para que haya una evaluación real y verdadera y que sean escogidos verdaderos jueces de carrera, políticamente imparciales, y que no hayan tenido ni en el pasado ni en el presente compromisos de ningún tipo ni de ninguna índole con los políticos actuales. Es demasiado importante la función que tenemos nosotros, los miembros del Consejo, para elegir a un poder público, a una de las funciones del Estado. Y por eso nosotros, la sociedad debe dar seguimiento, debe cuidadosamente conocer de cada uno de los postulantes que se presentan. Comisión que deberá presentar la propuesta en la próxima reunión estará integrada por Reinaldo Pared Pérez, Fran Soto, Flavio Darío Espinal, Jean Alain Rodríguez y personal del Consejo Nacional de la Magistratura. En la próxima reunión deberá presentarle un cronograma, una calendarización de lo que serían los trabajos para la escogencia de los 4 jueces nuevos del Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos prudente que no se deben elegir jueces que tengan afinidad, una relación política. Los consejeros también evaluarán la posibilidad de modificar el reglamento para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyos magistrados serán evaluados más adelante, uno de los cuales el magistrado Edgar Hernández ya declinó. Mire, tanto en el caso del magistrado presidente de la Suprema como en el caso del magistrado Fran Soto, ellos tienen el derecho de someterse a un nuevo escrutinio. Ahora bien, al momento de la evaluación, como al momento de la elección, ellos no pueden participar. No entendemos prudente, elegante, el hecho de que ellos participen en la evaluación de otros jueces, porque habrían una especie de conflicto de interés posible en la medida en la que eso se produzca. Con relación a los cuestionamientos hechos por jueces de carrera para que Fran Soto no represente a la Suprema Corte de Justicia, Reinaldo Pared Pérez declaró que la ley no toma en cuenta esa parte para ser consejero. Bienvenidos todos, amables televidentes, a esta hora de la noche, ustedes cómodamente en sus hogares, disfrutando de este espacio como costumbre de cada noche. Quiero ahora darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que es el juez Wilson Gómez Ramírez, juez de la del Supremo Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, José Alduey. De verdad que hacía mucho tiempo que no compartíamos un espacio de esta naturaleza, pero para mí siempre será un honor concurrir, participar e intercambiar contigo con respecto a estos temas, ¿no? ¿Cómo no? Wilson, como invitado, quiero que hables primero de la puesta en circulación de tu libro y que nos digas por qué el tema de la simbología patriótica. Bueno, ciertamente hemos venido aquí a la ciudad de Nueva York a poner en circulación esta obra, Simbología Patriótica de la República Dominicana,
que no es más que un esfuerzo orientado, un poquito más profundo, ¿verdad? Porque ya en el año 2001 habíamos hecho un trabajo en ese orden, pero esta vez es un libro más acabado, más a fondo, que trata acerca de la evolución de los símbolos de la patria. Y esto se corresponde con una preocupación personal que hemos tenido, porque nos percatamos de que había mucha confusión con respecto a los símbolos de la patria, a los emblemas nacionales y particularmente al escudo nacional. Entonces, al descubrir nosotros que había inclusive algunos trabajos publicados que presentaban una versión del escudo que no era la versión oficial, eso nos obligó a producir esta obra a los fines de edificar al pueblo dominicano. A eso he estado acompañado, por supuesto, de una labor que hemos hecho desde el Instituto Duartiano y desde el propio Tribunal Constitucional a través de conferencias, ¿verdad?, ilustradas, de documentales que procuran que el ciudadano común se edifique con respecto al uso adecuado y correcto de estos símbolos. Porque debo decirle que el hecho de que hayamos tenido presidentes de la República en los últimos 88 años de la vida republicana, incluyendo al periodo actual presidencial, donde ninguno de ellos, ¿verdad?, se ha colocado, se ha terciado la banda presidencial con el escudo correcto. O sea, esa es una preocupación mayor y es un detalle que sin lugar a dudas tiene que llamar a la reflexión. Pero comúnmente en los archivos de las instituciones públicas encontramos a funcionarios, ¿verdad?, y en algunos casos hasta ex jefes policiales que tienen en la fotografía de archivo fotografías que aparece el escudo nacional con los colores invertidos, por ejemplo, o un escudo nacional que no se corresponde desde el punto de vista de los detalles heráldicos con el escudo oficial. El escudo nacional se oficializó en 1913 y a la fecha aparecen todavía escudos que no se corresponden con el escudo oficial. Bueno, hay que aclarar bien cuál es el escudo correcto y cuál es la bandera correcta, porque son 4 colores, por ejemplo, azul, blanco y rojo. 3 colores. Pero cuando está con rojo hacia arriba, estamos en guerra. Efectivamente. Cuando estamos con el blanco arriba, estamos en paz. Hay muchas banderas distorsionadas también. Bueno, sí, eso se usaba en una época, cuando los medios de comunicación no eran suficientes. No había manera de decirle a una comunidad que había una catástrofe, o que había un estado de sitio, o que había una rebelión. Y entonces, a través del lienzo, se explicaba y se le advertía a la ciudadanía que había una situación dada. Anormal. Ya hoy día eso es innecesario, toda vez que hay una comunicación amplia, hay sin lugar a duda una expresión tecnológica que permite tantas maneras y formas de comunicación efectiva que ya esos medios no se utilizan. La verdad es que como quiera que sea, desde el punto de vista del uso del protocolo oficial, ¿verdad?, del uso debido de estos símbolos, los departamentos correspondientes, tanto de protocolo como de relaciones públicas de nuestras instituciones, incluyendo la propia Cancillería, a los fines del uso en el exterior, necesariamente tiene que haber conciencia para que no ocurra lo que ha estado ocurriendo y que es un asunto preocupante desde el punto de vista de los detalles, porque el protocolo oficial se nutre fundamentalmente de algunos detalles que son trascendentes. Correcto, pero vemos también que la sociedad acusa un deterioro en el respeto a los símbolos, el himno, la gente toca el himno, la gente sigue caminando. Tú ves que hay gente que pone en su cabeza la bandera como un pañuelo. Sí, sí. O se la tercia como una blusa, Sí. o se lo ponen como una Sí. toalla en la calle. O sea, Sí. ¿qué es ese deterioro en el respeto? Porque la bandera, el escudo, el himno, como que acusaban un respeto y una reverencia solemne
digamos que todavía hacia los años 80, Sí. pero ya eso se perdió. Bueno, no del todo. Lo cierto es que hay desconocimiento por un lado. Hay una parte de la ciudadanía que no tiene el conocimiento porque desafortunadamente el haber sacado la moral y cívica durante tantos años de las escuelas, eso tuvo un efecto. Y entonces el estudiante perdió de vista los detalles de esos emblemas. Por fortuna, ha habido un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Tribunal Constitucional para incorporar la Constitución de la República, la enseñanza, ¿verdad?, al programa de estudio de los estudiantes de los planteles públicos y privados. Eso puede ser una garantía de que se retome la cuestión de la formación cívica, toda vez que en el numeral 13 del artículo 63 de la Constitución se prevé como cuestión obligatoria la enseñanza de la Constitución y, en consecuencia, la enseñanza de los valores patrios y del esfuerzo orientado a conseguir una cultura de paz. O sea que por ahí las cosas pueden en el tiempo, ¿verdad?, corregirse ahora. Lo que sí es preocupante es la desidia, la negligencia de la autoridad, porque no hay duda que la autoridad no muestra interés, ¿verdad?, en ese tipo de cosas, al extremo de que nosotros tenemos en el Congreso Nacional hace unos 10 años, ¿verdad?, un proyecto de ley de símbolos patrios que perime una y otra vez. Nadie le hace caso. ¿Verdad? No se plantean eso como un asunto de importancia, como un asunto de trascendencia. Y mientras tanto las leyes que tienen que ver con símbolos patrios, algunas se remontan a 1905, otras a 1943, ¿verdad? Y entonces usted va a encontrar que esas disposiciones esenciales, fundamentales, que regulan el uso de símbolos, ¿verdad?, están prácticamente derogadas por el desuso, toda vez que son disposiciones que a la hora de aplicarlas no están al alcance de la ciudadanía ni de la propia autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hemos estado haciendo esfuerzos. Ahora el Senado de la República acaba de aprobar en 2 lecturas lo que tiene que ver con ese proyecto. Ahora estamos detrás de la Cámara de Diputados a ver si definitivamente ellos terminan aprobando esa pieza y entonces remitiéndola al Ejecutivo para los fines de ser promulgada. Pese a que nosotros sabemos que se han excluido algunos aspectos, pero bueno, ya nosotros queremos la aprobación y si es necesario después procurar una enmienda, una modificación, bueno, pues procuraríamos eso. Pero por lo pronto sí yo creo que a partir del momento en que esa disposición legal comience a regir, que estaría en consonancia con los tiempos, ¿verdad?, con la época actual, eso permitiría entonces que la autoridad pueda hacer una aplicación rigurosa de esa disposición legal para hacerla cumplir. Bien, vamos a seguir conversando con el juez Wilson Gómez Ramírez del Tribunal Constitucional sobre la problemática de la soberanía, las fronteras con Haití y todo lo que significa la violación del territorio y la virtual penetración masiva de haitianos en la República Dominicana cuando regresemos después de la pausa. ¿Las deudas de tarjetas de crédito no le dejan dormir? ¿Ha dejado de contestar el teléfono por miedo a los cobradores? ¿Está considerando una bancarrota? No tome esta decisión sin conocer sus opciones. Déjenos ponerle fin al terrible acoso de los cobradores. Hable con uno de nuestros consejeros gratis. Le revisamos su estado financiero y le enseñamos cuál es la técnica para vivir su vida libre de deudas. La mayoría de las personas califican para una consolidación de deudas, reduciendo sus pagos e intereses hasta en un 0%. Llame al 201-867-2222. Aprovechen las ofertas del otoño de Copos Blancos Travel con especial de hasta el 30% de descuento en el Hotel Majestic de Punta Cana, Cancún 5 noches en el Iberostar, Barcelona y Madrid 7 días 5 noches del 19 al 25 de octubre, 1.650 por persona. Vayan reservando sus boletos para República Dominicana en diciembre desde 595 y en Semana Santa para Dubái del 14 al 20 de abril, precio por persona 1.975. Con todo y camello. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. Visite el Centro de la Salud del Dr. Sarcadas, porque aquí tenemos todas las especialidades.
Mírelo ahí. Nada es más importante que el cuidado de la salud de su familia. Por eso debe de hacerlo en el Centro de la Salud del Dr. Sarcadas, porque tenemos especialistas en cardiología, gastroenterología, urología, ginecología, neurología, dermatología, podiatría, oftalmología y más. Visita el Centro de la Salud Dr. Sarcadas, su casa médica. Centro de la Salud del Dr. Sarcadas, su casa médica. Hay dos lugares donde usted puede comer bien y saludable. Punto del Sabor y su casa. Tenemos happy hours todas las tardes. El sabor de nuestros platos es inconfundible. Disfrute ahora mismo nuestro Festival del Pollo a la Brasa. Todos los martes por tan solo $5. ¿Oíste? $5. Ordénalo ya, solo en Punto del Sabor. Los destituidos son Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, así como el magistrado de la segunda sala del juzgado de trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía, quienes eran investigados por supuestamente negociar sentencias. Estableció que los procesados fueron hallados culpables de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, razón por las que apoderó al Ministerio Público del expediente para los fines que estime pertinente, debido a que se evidenció hallazgos que pudieron comprometer la responsabilidad penal de los hoy disciplinariamente sancionados. Radamés Camacho, quien además integra el Consejo Nacional de la Magistratura, considera que nadie es imparcial. Independiente no es ni siquiera Jesucristo. Jesucristo tiene sus parciales. Lo que hay que hacer es que los parciales que se elijan o los imparciales que no se elijan, hacer lo que hay que hacer. A esta oposición reaccionó Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, quien consideró equivocadas las declaraciones del legislador. El 75% de la matrícula de los jueces de la Suprema Corte de Justicia son imparciales, vienen de la carrera, son independientes. Similar posición tiene Participación Ciudadana. La democracia se fortalece en la medida que los poderes del Estado pueden jugar un rol de peso y contrapeso. Algunos legisladores del PRM también opinaron sobre el tema. Nosotros estamos cónsonos con lo que está pidiendo la sociedad civil. ¿Y quién ha dicho que no es posible? Eso sí es posible. ¿El PRM llevará propuesta? Es voluntad. No, el PRM por esto no va a llevar propuesta, como tampoco llevó en las elecciones pasadas. Este martes está prevista la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo, al reunirse mañana, deberá definir cuándo hace a la luz pública, cuándo saca a la luz pública la convocatoria a las candidaturas. Esas candidaturas pueden ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil o académicas o por los propios particulares. El haitiano cruza la frontera como si fuera entrando a su casa. Eso lo sabemos. ¿Por qué el ejército no ha podido frenar la entrada constante de indocumentados? ¿Por qué las autoridades fronterizas mantienen un flujo de ciudadanos haitianos y muchas empresas también contratan a esos haitianos para abaratar el costo de cualquier obra o el costo de la agropecuaria? En fin, hay factores internos dentro de la República Dominicana que impulsan la llegada de los haitianos indocumentados. Sí. Wilson. Sí, fíjese que yo lo que pienso es que no hay una política clara, establecida, con el propósito de afrontar el problema de frontera y ejercer un control de la migración irregular de haitianos hacia la República Dominicana. O sea, todos los países tienen una política definida en lo que tiene que ver con la frontera con respecto a otro país, independientemente de que sea la frontera terrestre o que sean fronteras aéreas o fronteras marítimas.
en el país se advierte una improvisación. O sea, hay una movilización de tropas militares frente a contingencias o acontecimientos determinados. Nosotros hicimos un recorrido reciente por la frontera y particularmente por la parte que tiene que ver con Elías Piña. En frontera nosotros alcanzamos a ver 3 soldados dominicanos en lo que es la puerta principal de ingreso y de salida de la frontera con Elías Piña, ¿verdad? Frontera dominicana con respecto a la haitiana. Hablamos con uno de esos soldados y le dijimos que si solo eran 3 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en ese momento ahí. Nos dijo que sí. Le inquirimos, le dijimos, bueno, pero ¿y si hay ahora mismo un problema? ¿Cómo ustedes se hacen? Dicen, no, hay 10 más en el cuartel. Digo, entonces en total son 13. Sí, son 13. Digo, ¿y usted cree que 13 hombres podrían controlar, ¿verdad?, a un grupo importante, a una masa que intente hacerlo por esta puerta? Dice, no, entonces llamaríamos a la capital. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una contingencia fuerte, si hay una disposición de un grupo masivo de haitianos a ingresar, ingresa sin dificultad. Eso independientemente de que esa es una frontera porosa, o sea, es una frontera por donde cualquiera pasa. ¿Por qué? Porque no es verdad que se están haciendo los esfuerzos en la medida en que deben ser hechos, de control. O sea, nosotros tenemos muchísimos militares y nosotros no tenemos problemas internos. Nosotros el problema que tenemos es esencialmente de frontera. Y entonces, esos militares bien podrían estar en cercanía, ¿verdad?, de la frontera. Pero la estructura misma que tienen esos cuerpos no es para tener muchos militares en frontera, porque para tener muchos militares en frontera se necesitan comedores amplios, ¿verdad?, instalaciones sanitarias amplias, suficientes, ¿verdad?, habitaciones en condiciones de dignidad, ¿verdad?, que ellos puedan hacer una vida digna. Todo eso es necesario y eso no está dado. Entonces, evidentemente que lo que hay es mucha improvisación, se habla mucho, ¿verdad?, de las políticas de control de frontera, pero en realidad no hay ese esfuerzo, como tampoco sale una manifestación clara del Congreso. La Constitución de la República de 2010 establece muy claramente que hay que hacer una disposición legal. Es decir, esa Constitución hace lo que se llama una reserva de ley y manda a que el legislador haga una ley con respecto a lo que tiene que ver con la franja fronteriza. De modo y manera que debe el legislador establecer una determinada extensión superficial respecto de la cual, dice la Constitución, tiene que privilegiarse el derecho de propiedad a los fines de que dominicanas y dominicanos sean los que puedan adquirir en esa franja determinada de frontera, como hacen la mayoría de los países. Los países con la finalidad de preservar esa franja y esa zona, entonces dicen, bueno, aquí puede adquirir un nacional o una nacional de ese país. No así un extranjero, porque si un extranjero adquiere y otro extranjero adquiere, van comprometiendo entonces el territorio. Y entonces en un momento dado no termina, ¿verdad?, el límite donde debe terminar. No hay celo con eso. Al contrario, hay indiferencia. Todavía no se conoce un proyecto que esté cursando. Todavía nadie ha tomado una iniciativa que se conozca, que se esté presentando, que se esté aireando, que se esté discutiendo. Hace ya 10 años de eso, porque estamos hablando que esta es una constitución del año 2010, enero. O sea que ya en enero próximo son 9 años.
Y si redondeamos, podemos decir 10 años. Bien. Entonces, ese es un verdadero problema. O sea, la cuestión de frontera es una cuestión de soberanía, de la soberanía territorial. Y eso tiene que ser cuidado porque los presidentes de la República y las personas que él designa juran respetar la Constitución y las leyes y hacerlas cumplir y cumplirlas. Y entonces, si hay esa reserva constitucional que manda al Congreso a hacer eso, debe hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Y esas cosas van acompañadas de eso que yo les señalé. Una indiferencia con respecto a la ley de símbolos patrios, ¿verdad? Una indiferencia con respecto a la materia moral y cívica, los valores patrios. Entonces, todo eso se interpreta como una especie de renuncia a asumir la responsabilidad de velar por el respeto de la integridad del país y de su soberanía. Bien, tal parece que no hay voluntad de Estado para enfrentar esos problemas, ni mucho menos resolverlos. Entonces, la Guardia hace lo que le da la gana, los empresarios hacen lo que le da la gana, el Congreso hace lo que le da la gana, nadie se junta para decir, bueno, el empresario que traiga un haitiano indocumentado, sin ofrecerle primero a un dominicano la plaza de trabajo, tiene $1 millón de pesos de multa. Claro. No existe eso. El guardia que acepte dinero en la frontera tiene una sanción con destitución, porque no se quiere llegar a esa página. Vamos a la pausa comercial. La carrera judicial y la interpretación de la Constitución como desafío de los jueces. Ya volvemos. Les habla el doctor Alberto Comas, médico general y pediatra, con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad en el 129 de Wasser, esquina 180, en Manhattan. Si tiene problemas de salud, llámenos para su cita o pase por nuestras oficinas en la dirección que les aparece en pantalla. Tenemos todas las especialidades médicas y aceptamos todos los tipos de seguros médicos. Estamos para servirle, somos los centinelas de su salud. Buenas amigos televidentes, gracias por la atención prestada por todos ustedes a este su programa. La pregunta de hoy es, ¿por qué se produce la ronquera en las personas? ¿Qué es la ronquera? ¿Dónde se producen los sonidos? Los sonidos son producidos en las cuerdas vocales. Se emite el sonido, entonces cuando se produce una inflamación de las cuerdas vocales, o sea la voz, el sonido no sale con la misma claridad. Siempre que yo veo una ronquera en una persona que es fumadora o en una persona ya que tiene más de 50 años, esa persona debe ser evaluada. Si usted lo trata y la persona no mejora, o otras veces la persona tiene una gripe, se pone ronco, le da gárgara, le da un antibiótico, le da antiinflamatorio y sigue igual, mándelo a un otorrino, porque esa persona, el problema puede estar en las cuerdas vocales. Esa persona puede tener pólipos de las cuerdas vocales o en otras ocasiones, muy común en fumadores y no fumadores, un cáncer de las cuerdas vocales. El cáncer de las cuerdas vocales, si se describe a tiempo, el cáncer se puede curar. Se hace la cirugía y la persona se recupera perfectamente si no se ha producido metástasis o quiere decir la extensión del cáncer a otros órganos del cuerpo. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que tienen linfoma, que tienen cáncer en otras partes del cuerpo y en ocasiones se me presentan con ronqueras. En esos casos, o sea, hay que actuar rápidamente porque puede ser una extensión del cáncer hacia la laringe y va a meritar tarde o temprano antiinflamatorios, quimioterapia y cirugía. En ocasiones, por ejemplo, son tumores que están próximos a las cuerdas vocales, las cuales tienden a empujarla. Pero en este caso tú tienes una masa, la persona le da dolor cuando traga y luego se presentan los síntomas de la ronquera. Lo más común que veo casi siempre como causa de ronquera son pólipos a nivel de las cuerdas vocales, los cuales el otorrino viene, los afeita, los aplana,
los saca y en la mayor parte de los casos la recuperación es excelente. Gracias por la atención prestada. Les habla el doctor Alberto Comas, médico general y pediatra, con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad en el 129 de Wasser, esquina 180, en Manhattan. Si tiene problemas de salud, llámenos para su cita o pase por nuestras oficinas en la dirección que les aparece en pantalla. Tenemos todas las especialidades médicas y aceptamos todos los tipos de seguros médicos. Estamos para servirle, somos los centinelas de su salud. Salga del hoyo. Salga usted de ese hoyo económico. Su familia merece un mejor futuro. Garantice su futuro si da resultados. Salve su casa y elimine sus deudas con nuestro proceso único para modificaciones y bancarrotas. Proteja a su familia con los seguros que ofrecemos y garantice su futuro invirtiendo con nosotros. Garantice su futuro. Le da resultados y le saca del hoyo. Llámenos al 201-867-2222. 201-867-2222. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Aprovechen las ofertas del otoño de Copos Blancos Travel con especial de hasta el 30% de descuento en el Hotel Majestic de Punta Cana. Cancún 5 noches en el Iberostar. Barcelona y Madrid 7 días 5 noches del 19 al 25 de octubre, 1.650 por persona. Vayan reservando sus boletos para República Dominicana en diciembre desde 595 y en Semana Santa para Dubái del 14 al 20 de abril, precio por persona 1.975. Con todo y camello. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. En el 4235 de Broadway, esquina 180, está Junior Seafood. Para tu banquete familiar, Junior Seafood. Salmón rojo, filete de pescado y mariscos frescos en Junior Seafood. Para toda ocasión, escoge a tu gusto en Junior Seafood. La excelencia del sabor. 212-568-0027. 11ª Feria del Libro Dominicano, 12, 13 y 14 de octubre, dedicada al profesor Juan Bosch. Concierto de apertura con Nili Quesada, viernes 12 de octubre, 7 de la noche. High School for Media and Communications, en el campus educacional George Washington, 549 de la avenida Audubon en Manhattan. Invitan Ministerio de Cultura y Comisionado Dominicano de Cultura. Información 212-234-8149. Los legisladores, específicamente de la bancada oficialista, expresaron que una modificación de la ley de hidrocarburos debe ser analizada y consensuada para no favorecer intereses de los sectores involucrados. Si hay que cambiar esa ley y el gobierno tiene que rebajarse esos ingresos, hay que buscar alternativas para aumentar los ingresos. Eso hay que hacer un pacto de una reforma fiscal, para entonces, bajo esa reforma, buscar de esos ingresos que entran por la ley de hidrocarburos, donde uno va a traer esos ingresos. Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, dijo que la revisión a la ley no puede hacerse esperar, ya que la ciudadanía está cansada de que los combustibles solo reflejen incrementos. Todos queremos que se transparente el cálculo que se hace con la ley de hidrocarburos, que es el secreto mejor guardado que hay en este país. Por otro lado, los diputados y senadores también se mostraron en desacuerdo con el método de protestas utilizado por los sindicalistas. Lo que no estamos de acuerdo es con ese desorden en la calle. Pienso que hablando se puede resolver todo y ellos se han reunido con el Estado, con el gobierno, para buscar una solución. Debe el gobierno de abocarse, si lo va a hacer, de la modificación de la ley de hidrocarburos, pero para beneficiar a la población, no a los sindicatos, no con chantaje. Se recuerda que la ley de hidrocarburos es la punta de lanza de las manifestaciones ocurridas en los últimos días que involucran a sectores del transporte y que ha afectado a miles de ciudadanos.
aspiración de toda nación es que hayan 3 poderes del Estado claramente independientes y que pueda ejercer su facultad independiente, soberana y imparcialmente cualquiera de sus representantes. Es lo que sucede con la justicia en República Dominicana. Podemos hablar de una justicia independiente. ¿Cuál es la realidad y qué debemos hacer? ¿Elegirlos o seguir designándolos? Wilson. Bueno, hoy se habla no solo ya del Poder Judicial, sino se habla también de un poder jurisdiccional, por cuanto el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder. No está bajo el manto del Poder Judicial. Sabe que el Tribunal Constitucional, sin duda, constituyó una especie de revolución, por cuanto hasta 2011, que comienza a operar el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia tenía la última palabra en las decisiones. Se decía que era el órgano de cierre. Con el surgimiento del Tribunal Constitucional existe la posibilidad de que después que se agoten todos los recursos y el recurso finalmente llegue a la Suprema Corte de Justicia, si la persona cuya decisión no le es favorable y entiende que se han vulnerado sus derechos fundamentales, puede recurrir en revisión de la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional puede perfectamente anularla y mandar el expediente a la Suprema Corte de Justicia con la precisión de las razones por las cuales anula esa decisión. Y debo, de paso, Aldo y Sierra, explicar la naturaleza del Tribunal Constitucional, como he dicho, que es extrapoder, pero también las funciones del Tribunal Constitucional. Porque la gente oye Tribunal Constitucional, pero no sabe los alcances de su compromiso, ¿verdad?, de su función. El tribunal no solo revisa las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en esa eventualidad, ¿verdad?, donde se ha vulnerado un derecho constitucional en el proceso. También le corresponde al Tribunal Constitucional conocer todas las revisiones de los amparos, o sea, de las acciones de amparo que interponen los ciudadanos. Y un ciudadano puede interponer ante los tribunales de la República, debo decir, los tribunales que dependen del Poder Judicial, un recurso de amparo. ¿Frente a qué? Frente a cualquier arbitrariedad puesta en práctica por un órgano del Estado o por un particular. Vamos a suponer, a una persona no la dejan ingresar a su propiedad, alguien le impide, entonces esa persona tiene el derecho de ampararse, de irse a un tribunal de primera instancia, plantear su situación y ese juez ordenar que ingrese. En la eventualidad de que ese tribunal, dada esa circunstancia, emita una decisión y esa decisión sea objeto de recurso por parte de la persona que dice no estoy de acuerdo con esa decisión, o porque le negaron a la persona que procura ingresar a su propiedad, o porque habiéndole autorizado que ingrese a su propiedad, esa persona que le está impidiendo recurre, entonces corresponde al Tribunal Constitucional la última palabra y decide si efectivamente se le está violando el derecho fundamental de propiedad privada a ese ciudadano, manda a que se le permita el ingreso. Y esa decisión es obligatoria en su cumplimiento, es definitiva y no puede ser objeto de ningún recurso. Pero además el Tribunal Constitucional conoce respecto de los conflictos de competencia. O sea, si hay dos órganos del Estado que se disputan una determinada función, es el Tribunal Constitucional que decide al respecto. Pero también hay una función adicional que es la de control preventivo de los convenios internacionales. Es decir, después que el presidente de la República, que es quien tiene a cargo la política exterior del Estado, ¿verdad?, las relaciones internacionales, luego que el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo, suscribe un convenio o un contrato con otro país,
tiene la obligación de, antes de mandarlo a ratificación al Congreso, remitirlo al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional, en ese esfuerzo de control, diga si ese contrato es conforme o no con la Constitución. Y quisiéramos ver el aspecto político. Perfecto. Sabemos que tú eres juez, que no puedes mencionar ni entrar en contradicciones con los intereses políticos, pero hay un toque tangencial de la problemática. Los jueces son elegidos por los políticos. ¿Eso debe mantenerse o tú crees que hay una justicia más sana y más independiente si es la población la que elige esos jueces? Bueno, mira, partimos de los aspectos históricos, ¿verdad? O sea, en momentos determinados, por ejemplo, con la primera Constitución de 1844, los jueces se escogían y para que un juez fuera escogido tenía que tener propiedad inmobiliaria, por ejemplo. Exacto. A los fines de que respondiera en caso de que estuviera dañara, firme, seguro, que no tuviera debilidades financieras. Y además de que si dañaba a alguien era solvente para responder por el perjuicio que causara. Bueno, como sabes, hasta 1994 los jueces eran designados por el Senado de la República. Y se sabía muy bien que había mucho problema porque cada senador era una especie de cacique en su ámbito, en lo que tiene que ver con la justicia. Y había que hablar más que con abogados, con los senadores para resolver los casos de justicia. Por fortuna, en la reforma constitucional de 1994 sobrevino el órgano denominado Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de ese momento, como se sabe, ese consejo escoge los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en adición, a partir de la Constitución de 2010, escoge además los jueces de las llamadas altas cortes. Bien, esos jueces de Suprema Corte de Justicia, a su vez, tienen una propia instancia, ¿verdad?, que designa los jueces de cortes de apelación, los jueces que tienen que ver con los tribunales superiores, los jueces de primer grado, los jueces de paz. En fin, toda la estructura de jueces del país. A mí me parece que es una magnífica forma de escogencia de juez. La misma Escuela Nacional de la Judicatura como la Escuela Nacional del Ministerio Público son logros. ¿Por qué? Porque ya el juez no se improvisa. Antes el juez se improvisaba, y se improvisaba al secretario del tribunal, y se improvisaba al alguacil del tribunal, y se improvisaba en el caso penal a los ministerios públicos. Y se funcionaba, pero con unas deficiencias muy señaladas. Hoy día el juez se prepara, el juez es objeto de formación, el juez es evaluado, el juez participa de un concurso y sobre esa base se hacen las designaciones, por supuesto. Siempre alrededor del hombre habrá imperfecciones, ¿verdad? Habrá desafuero también. Lo que tiene que haber es un dispositivo, una estructura de sanción, ¿verdad?, de supervigilancia a los fines de que el trabajo sea lo más correcto posible. Yo pienso que en definitiva el Poder Judicial es un órgano político, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por políticos. Todo que hacer es político. Ahora, ¿qué hay que procurar? Hay que procurar y hay que valorar y hay que tomar en cuenta la persona de integridad, ¿verdad?, con una formación recia. Porque cuando usted va a buscar jueces de altas cortes, son gente que ya tiene una trayectoria. Lo que hay es que ver la trayectoria de esa persona. Eso no es difícil. Y usted sabe si esa persona tiene compromiso irrenunciable con alguien, que puede ser no solo, porque no solo es la cuestión política. A veces el individuo no tiene una participación política, pero sin embargo tiene unas relaciones con el empresariado. Una relación tal que frente a una situación y a un interés de ese sector no va a ceder. Ni va a ser imparcial. Exactamente, pero hay personas que están con el empresariado y sin embargo pueden ser íntegros de manera tal que pueden establecer una diferencia entre su responsabilidad como juez y su vínculo con ese sector. Bien. Que es lo importante. Excelente. Bueno, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, la Constitución y los nuevos jueces de la Corte Constitucional y las altas cortes, ¿quiénes deben ser? Ya volvemos.
¿Qué hace Compton Eye Associates tan especial? No es lo que ofrecemos, es cómo lo ofrecemos. ¿Está buscando lentes de contacto o espejuelos nuevos? ¿Necesita una evaluación médica para usted o su niño? Ofrecemos servicios de emergencia y vigilamos condiciones como diabetes, glaucoma y cataratas. Aprovecha la última tecnología y prueba los mejores estilos. Mi nombre es Dr. Compton. Déjenos ayudarle a ver el mundo de la forma que desea verlo. Gracias, mis amigos, por estar ahí siempre atentos al segmento de Salud Visual entre Líderes con el doctor Jason Compton, que llegó para quedarse. Sí. Doctor, y entonces tenemos que celebrar el mes de Halloween. Sí. ¿Cómo se debe? ¿Cuál es el plan de Jason Compton? Hay mucha gente buscando su disfraz y nosotros estamos ofreciendo algo más que puede tener que para un look diferente. Exactamente. Natural. Bueno, ya ustedes saben, se prepara todo el mundo para el mes de las brujas o de los brujos. ¿Cuál es el plan especial, doctor Compton? Pero lo que nosotros tenemos, usted puede ver un ejemplo, que aquí tenemos lentes de contacto. Aquí es solo un parte de lo que nosotros tenemos. Rojo, amarillo, verde, pero hay de azul, de negro, tenemos de todo en la oficina. Y nosotros tenemos más de 2,000 lentes. ¡Wow! Entonces yo tengo, ahora la gente está buscando los lentes porque no se puede esperar para el último momento. Claro. Bueno, señores, ustedes tienen la última palabra. Es verdad que ya tiene su disfraz, es verdad que ya tiene todo su montaje preparado para celebrar en grande su fiesta, pero le falta algo. Le faltan los lentes de contacto del doctor Jason Compton, que hay más de 2,000 opciones. Sí, pero la cosa más importante es que estamos hablando de un disfraz, una cosa para divertir a la familia. La familia y todo eso, pero tenemos que entender a recordar que estamos hablando de una cosa médica que estamos poniendo en el ojo. No se puede comprar cualquier lente de contacto a poner en su ojo. Cuando yo estoy vendiendo los lentes, eso incluye un chequeo que estoy haciendo a ver si los lentes están correctos para una persona, porque lamentablemente cada persona no puede usar lentes así. Usted puede divertirse y lucir elegante, lucir a la moda, lucir en la fecha de los brujos, un lente excelente, pero cuidado, tienen que estar sanos. Exacto. Y tienen que ver bien y saludable. Exacto. Esa es la misión principal de Jason Compton. Así que a celebrar Halloween con Jason Compton y Salud Visual. ¿Qué hace Compton Eye Associates tan especial? No es lo que ofrecemos, es cómo lo ofrecemos. ¿Está buscando lentes de contacto o espejuelos nuevos? ¿Necesita una evaluación médica para usted o su niño? Ofrecemos servicios de emergencia y vigilamos condiciones como diabetes, glaucoma y cataratas. Aprovecha la última tecnología y prueba los mejores estilos. Mi nombre es Dr. Compton. Déjenos ayudarle a ver el mundo de la forma que desea verlo. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar qué cara hay de aquí. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología láser. Colocamos bracers invisibles. Dr. Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. En el 4235 de Broadway, esquina 180, está Junior Seafood. Para tu banquete familiar, Junior Seafood. Salmón rojo, filete de pescado y mariscos frescos en Junior Seafood. Para toda ocasión, escoge a tu gusto en Junior Seafood. La excelencia del sabor. 212-568-0027. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular.
Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Hay dos lugares donde usted puede comer bien y saludable. Punto del Sabor y su casa. Tenemos happy hours todas las tardes. El sabor de nuestros platos es inconfundible. Disfrute ahora mismo nuestro festival del pollo a la brasa. Todos los martes por tan solo $5. ¿Oíste? $5. Ordénalo ya, solo en Punto del Sabor. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar qué cara hay aquí. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología láser. Colocamos bracers invisibles. Dr. Regus 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Joaquín Balaguer proclamaba a toda voz: la Constitución es un pedazo de papel. Hemos visto modificaciones cada 4 años. La modificó Hipólito, la modificó Leonel Fernández, la modificó Danilo. Y es como si confirmara lo que decía Balaguer. Como juez, ¿cuál es tu valoración de la Constitución en estos tiempos? Y si tú crees, Wilson, que las altas cortes están siendo manejadas con un criterio político igual que la Constitución. Bueno, sí, realmente eso de que la Constitución es un pedazo de papel lo popularizó Balaguer en el país, pero eso sacado de contexto y extraído de un trabajo de muchos años que se denomina ¿Qué es una Constitución?, que es de un interesante autor. Mire, yo pienso que la Constitución, a partir del momento en que surge el Tribunal Constitucional, alcanza una dimensión extraordinaria. De modo y manera que las letras frías que estaban en el texto han alcanzado vida. Y asimismo, el quehacer nacional, la vida del país, se ha ido constitucionalizando. De manera que ya el derecho laboral se constitucionaliza, porque la gente se apoya mucho en el texto supremo para hacer valer sus derechos, no solo en el Código Laboral. Lo mismo pasa con el derecho civil, con el derecho inmobiliario, con el derecho penal y hasta con la política. Ya los políticos están constitucionalizando la política, de modo que muchos casos que deben ser resueltos en el ámbito político propiamente dicho, en los partidos, en las estructuras partidarias. Elecciones cerradas o abiertas. Exactamente, ya ellos están procurando que sea el Tribunal Constitucional que conozca y de alguna manera emita una decisión que les conduzca a ellos a adoptarla, a asumirla y entonces zanjar diferencias. El tema de la reelección, Wilson, sí, es un tema constitucional. Sí. ¿Está prohibida tácitamente la reelección para el presidente actual o está permitida? Fíjese que el Tribunal Constitucional se refirió a ello. Tomó una decisión en lo que tiene que ver con esa cláusula de provisionalidad y fijó posición al respecto. Ese es un tema que está en el ámbito del Tribunal Constitucional. Es una posibilidad que el Tribunal Constitucional debe expresarse. Por tanto, ahí sí, Aldo nos permite entonces hacer una reserva, por cuanto si llegare eso al Tribunal Constitucional, tenemos nosotros entonces que decidir al respecto. Y yo no quisiera sustraerme, inhibiéndome, porque emití una opinión previa. Pero la verdad es que la vida nacional se ha ido constitucionalizando. Yo pienso que
En definitiva, se procurará lo mejor en cada caso y el Tribunal Constitucional jugará su rol. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, una figura que conozco desde hace muchos años en República Dominicana, y le deseo suerte y éxito en sus funciones. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su sintonía en este programa Entre Líderes. Mañana le invitamos a otra expresión más del programa Entre Líderes. Hasta luego.